Ok, vamos nuevamente, realizamos el segundo corte, aquí puedes ver, está la línea vertical y justo corta estas 3 barras que es posible cortar o que es recomendable recortar. Entonces, nuevamente observa que la línea verde, apunta del lado izquierdo, por lo tanto la sección que se dibuja es justo la de este lado. Aquí ya la podemos ver representadas, son 800, 650 y las dos reacciones, ¿no? Es todo lo que voy a dibujar del lado izquierdo, cargas y reacciones. Y bueno, y los nodos a los que se hace referencia del lado izquierdo, aunque internamente, observa, no se representa ninguna de las barras. Del lado derecho solamente los segmentos cortados, o sea, este segmento, este otro y este otro, que son las 3 barras que van a aparecer trabajando en compresión. Es la sugerencia que siempre las ponga en compresión para poder analizarlas fácilmente. Quiero que veas que de este lado ya no aparecen las cargas ni la reacción, ¿ok? Porque ese no es el lado que me interesa cortar. Ya dije que corté a la izquierda. En el siguiente diagrama va a ser más oportuno verlo, ¿no? En el siguiente diagrama, ahora sí, vamos a observar bueno, insisto, vamos a utilizar la ecuación de momentos. Preponderantemente eso vamos a hacer, utilizar la ecuación de momentos, pero vamos a elegir dónde queremos aplicar esta ecuación. Vamos a empezar por aquí. Dice suma de momentos en A. Se ha elegido el nodo A porque respecto de este nodo quiero que veas que se cancelan 2 de las 3 barras desconocidas. Se cancelan EF y se cancela CD. Quiere decir que la ecuación va a quedar con una sola incógnita y por eso se va a resolver de manera fácil. Entonces, insisto, suma de momentos en A no considera CD porque coincide con el nodo y tampoco considera F porque coincide con el nodo. Y de la misma manera, la reacción X y la reacción A coinciden con el nodo y no están en la ecuación. En el caso de FD que se descompone en vertical, bueno, pues la vertical sí participa porque sí genera un momento en el sentido negativo, ¿no? Contra las manecillas de reloj. Pero en el sentido horizontal, nuevamente, FD en el sentido horizontal estaría aquí y por lo tanto, si seguimos su trayectoria, también coincide con el nodo A y entonces no lo consideramos. Total que la suma de momentos en A quedaría como 650 por 2.5, 800 por 5, los dos son giros positivos, 650 y 800 son giros positivos, y FD, pero en vertical, es FD seno del ángulo, y la distancia de aquí y hasta donde está la vertical es de 7.5. Entonces, resolvemos la ecuación, despejamos y el resultado quedó como 1200 y en positivo, lo cual confirma este supuesto que yo les había mencionado desde el principio. Las 3 barras están en compresión y si el resultado es positivo, bueno, pues se confirma que efectivamente trabajan en compresión. Ahora vamos a hacer suma de momentos en D. Suma de momentos en D nuevamente tiene la virtud de que 2 de las barras coinciden con ese nodo y por lo tanto pues no giran. Y por lo tanto la única barra desconocida que participa en la ecuación es EF en el sentido horizontal, porque incluso en el vertical también coincide con D. En el sentido vertical coincide y por lo tanto no se considera. La ecuación queda entonces como 895 por 7.5, aquí está, el giro es a favor de las manecillas, luego 650 por 5, este giro sí va contra las manecillas del reloj, 800 por 2.5 y ahora sí, EF en el sentido horizontal, acuérdate que es EF coseno de su ángulo y la distancia sería la altura de 3 metros, esta. Bueno, si despejamos de la ecuación, ya lo haces tú con calma, me da un resultado positivo, lo cual confirma que también trabaja en compresión.
Y para terminar, suma de momentos en F. Los momentos en F serían aplicados aquí en el nodo F. Se cancelan esta barra. Fíjate que su trayectoria coincide con el nodo F, total que se cancela. Y FD también coincide con el nodo F. Ambas se cancelan, estas dos. La única que va a participar en la ecuación es CD, la única que gira es CD. Por lo tanto, tenemos que la ecuación es 895 por 5. Esta barra sí gira. Luego la X, fíjate que la distancia de F respecto a la trayectoria de 488, de aquí y hasta acá, son 2 metros, por eso es 488 por 2. Menos 650 por 2.5, aquí está, 652.5. Y ahora sí, CD por 2, por la distancia que hay de aquí hasta acá, hasta el eje horizontal. Entonces despejamos de esta ecuación y ahora sí resultó un resultado negativo, que lo que indica es que el valor absoluto es correcto, pero que el vector en compresión se debe cambiar a tensión. Y entonces estos valores, acuérdate que así los vamos a pasar a la tabla y posteriormente a la armadura de resultados. Aquí están los 3 cortes 2. Este es el último que vimos, el de 937, que era un valor negativo y cambió a tensión, y los otros 2 que se confirmaban porque eran positivos. Estos 3 valores los obtuvimos en el corte 2. Bueno, y total que ya están representados aquí, pero quiero recordarte que están representados con el método de los nodos. Total que con los 2 cortes hicimos 6 barras. Estas 3 que cortamos en primer lugar y estas otras 3 que cortamos en segundo lugar. El resto de las barras ya no tiene caso calcularlas por sección porque cortaríamos muy poquitas barras, 1 o 2, y no es el caso. Por lo tanto, bueno, el resto de las barras que no fueron calculadas se determinan aplicando el método de los nodos, el que tú ya conoces, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la diferenciación entre unos y otros, en esta columna yo puse que las barras que están indicadas en color negro se resolvieron por nodos, los cortes están aquí y estas otras 2 también se resolvieron por nodos, ¿no? Bueno, pero hizo falta explicarte por qué seleccionamos A, por qué seleccionamos D y por qué F, y por qué no G, por qué no seleccionamos B o por qué no C. Bueno, porque resulta que respecto de cualquiera de esos nodos, no se cumple que se cancelen más de 2 incógnitas. Cuando más se cancela una de ellas, entonces la ecuación queda, es difícil resolverla porque mantiene 2 incógnitas. Mira, ejemplo, si nos apoyamos aquí en C, la única barra que se cancela es CD, la única trayectoria que coincide con este nodo es la de CD. Quiere decir que estas 2 barras tendrían que descomponerse en sus componentes y aplicar la ecuación de momentos. Y cuando quisiéramos resolver la ecuación, pues veríamos que tiene 2 incógnitas, lo cual haría no posible resolverlas, porque tendríamos que tener uno de los 2 resultados disponibles para poderlos sustituir y poder resolver esas barras. Entonces, suma de momentos en C queda con 2 incógnitas, lo cual pues no es muy recomendable. Es mejor elegir un nodo en donde se cancelen 2 de las 3 barras desconocidas, ¿de acuerdo? En este caso A, ya te había comentado, es esta y esta otra barra las que se cancelan y por lo tanto queda disponible FD. Bueno, bien. Y ahora sí, volviendo al resumen, aquí lo interesante es que pues tú participes con el ejercicio resolviendo las barras que no se resolvieron con el método de las secciones. La propuesta es que tú seas quien resuelva estos valores y que podamos establecer la comparación.
Bueno, pues sería todo respecto de este método.